Muy buenos días, mis hermanas. Empezamos la clase de hoy, que corresponde a la clase 49 de la línea de tiempo del pueblo de Israel. La clase de hoy corresponde al rey Ezequías y a la parte C de la primera parte de Isaías, ya en esta clasificación que hicimos sobre el libro de Isaías. Ya, entonces, para que nos ubiquemos en nuestra línea de tiempo que hemos hecho, tenemos acá, como siempre, por arriba el reino del norte, por abajo el reino del sur, y ahí al medio esta línea roja que representa la línea de tiempo con los años, donde encontramos ahí en un círculo rojito al profeta Isaías, ¿ya? Que será uno de los protagonistas de esta clase. Por arriba el rey Oseas, que es el último rey que tuvo el reino del norte, del cual en la clase anterior ya la Tuche nos habló y nos contó cómo fue que terminó el reino del norte, ya con este último rey que tuvo, que fue el rey Oseas. Y por el sur tenemos al rey Ezequías, ya. Ezequías empezó a reinar mientras reinaba el rey Oseas, ¿ya? Por eso que vamos a hacer mención de él en esta clase. Entonces, ¿quién fue este rey Ezequías? Para aprender sobre él, debemos ir a nuestras Biblias, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, como también al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Ya? En cualquiera de estos dos libros usted va a encontrar que este rey tenía 25 años de edad cuando comenzó a reinar, y en total él alcanzó a reinar 29 años en Jerusalén por el reino del sur, ¿ya? Entonces, su padre fue el malvado rey Acaz, ¿ya? Del cual estuvimos estudiando ya hace algunas clases atrás sobre este malvado rey Acaz, y su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Ya? Ahora, por otro lado, por el reino del norte, era el tercer año del reinado del rey Oseas, ¿ya? De este último rey que tuvo el reino del norte. Nosotros les contábamos una vez que, a diferencia del reino del norte, donde todos y absolutamente todos los reyes del reino del norte son considerados malos, porque todos fueron en contra de la voluntad del Señor y todos fueron idólatras, en el reino del sur tenemos muchos malos, pero tenemos algunas excepciones. El rey Ezequías es una excepción. Es uno de los reyes que son considerados buenos, ¿ya? De hecho, la Biblia nos dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que él quitó los altares de los montes, que despedazó las imágenes, que cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, ¿ya? A la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehustán, ¿ya? Entonces, recordemos cuando en los tiempos de Moisés tenía esta serpiente de bronce, ¿ya? Y que después los israelitas hicieron de esta serpiente de bronce también un objeto para idolatrar, ¿ya? Entonces Ezequías lo llamó Nehustán, que significa cosa de bronce, ¿ya? Como para poder dar a entender al pueblo que no era más que una cosa, más que un objeto de bronce, ¿ya? Y que nada merece culto y que nada merece adoración que no sea el propio Dios, ¿ya? Ningún objeto, ningún símbolo, ningún amuleto, ni por muy judío, cristiano, ni por muy hebreo, ¿ya? Nada merece culto si no es el mismo Dios, ¿ya? Y esto lo tenía muy claro el rey Ezequías, por eso que él destruyó esta serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le estaban haciendo culto y le estaban quemando incienso, ¿ya? La Nehustán le llamó.
Ezequías además dice que él puso su esperanza en el Señor, el Dios de Israel, y las escrituras dicen esto no es una frase que a mí se me ocurrió, sino que la Biblia dice así, que ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. ¿Ya? El Señor estaba con Ezequías, a donde quiera que él iba, tenía éxito. En el libro de Segunda de Crónicas 29, vemos cómo Ezequías restableció el culto del templo, ¿ya? Dice que en el primer mes del primer año, o sea, lo primero que hizo cuando él comenzó a reinar fue abrir las puertas del templo del Señor y las reparó, ¿ya? Su padre había sido un mal rey, ¿ya? Pero él se dedicó a restaurar las cosas que estaban dañadas en el templo para poder restablecer el culto que se hacía en él, ¿ya? Convocó a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, ahí está este dibujito donde yo les puse al rey Ezequías con sus brazos en alto ahí, diciendo, escúchenme levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios, pues los han abandonado, se han apartado del tabernáculo del Señor y le han dado la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del atrio y apagaron las lámparas. No quemaron incienso en el santuario, ni ofrecieron holocausto al Dios de Israel. Por eso, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a la confusión, a ser objeto de maldición y de burla, como ahora pueden ver. Miren a nuestros padres, muertos a filo de espada. Por eso nuestros hijos y nuestras hijas y hasta nuestras mujeres han ido al cautiverio. Pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. No se engañen, hijos míos, que el Señor los ha escogido para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. ¿Ya? Entonces, estas palabras, yo se las puse aquí textuales, estas palabras del rey Ezequías, él hace este llamado de atención, convocando a los sacerdotes y a los levitas, diciéndole, ustedes no se engañen, ustedes han sido escogidos para esto, ¿ya? Entonces le dice, yo he hecho un pacto ahora con el Señor, porque Él quería restablecer el culto. Porque le dicen, miren hasta dónde hemos llegado, cómo nuestras mujeres, nuestros hijos han tenido que ir a cautiverio, cómo han pasado estas cosas que nuestros padres tuvieron que ser muertos a filo de espada, solo por la desobediencia ha traído esto maldición y burla, ¿ya? Entonces él dice, vamos a restaurar el santuario a nuestro Señor. Entonces, los sacerdotes que entraron a limpiar el templo del Señor, sacaron, dice, todas las impurezas que hallaron allí dentro, ¿ya? Y las arrojaron al atrio del templo del Señor, y de allí los levitas los arrojaron al torrente de Cedrón, ¿ya? Ellos lo primero que hicieron fue santificarse a sí mismos, ¿ya? Cuando ellos se hubieron santificado, entonces fueron a santificar el templo del Señor. Ellos tuvieron días y días en santificación. Primero en una santificación personal y luego una santificación del templo. Entonces se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado todo el templo del Señor, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y también la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado igualmente todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz durante su reinado, y aquí están, ante el altar del Señor, ¿ya? Entonces, el padre del rey Ezequías, el malvado rey Acaz, él había desechado los utensilios de la casa del Señor, pero acá los sacerdotes hicieron este trabajo de limpiarlo, de purificarlo, de traerlo todo nuevamente para el altar del Señor, ¿ya?
Entonces dice que el rey Ezequías se levantó por la mañana y reunió a los principales de la ciudad y subió al templo del Señor y ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que ofrecieran sacrificios sobre el altar del Señor. Ezequías también puso en el templo levitas, ¿ya? Acá con instrumentos, con címbalos, con salterios, con arpas. Ahí puso a los levitas a tocar salmos, a cantar salmos para el Señor en el templo. Entonces los levitas tenían los instrumentos de David, sus arpas, salterios y címbalos, y los sacerdotes tenían las trompetas, ¿ya? Que entendemos que las trompetas no son como las que conocemos en estos tiempos, sino que serían los chofar, ¿ya? Entonces los sacerdotes tocaban el chofar y los levitas tocaban los instrumentos de música. Además, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, vemos que Ezequías no solamente fue a restaurar el templo y el culto al Señor, sino que también comenzó nuevamente a celebrar la Pascua, porque hace mucho tiempo no se celebraba la Pascua como había sido mandado en las Escrituras. Entonces el rey Ezequías envió mensajeros por todo Israel, ¿ya? Estamos hablando del reino del norte. Envió mensajeros no solamente por Judá, que sería el reino del sur, sino que además por el reino del norte, convocando a todos los israelitas, a todas las tribus, a que pudieran venir a celebrar la Pascua del Señor en el templo, ¿ya? Independiente de que fueran no solamente los de Judá, también que vinieran los de Israel, ¿ya? Entonces para eso él mismo escribió cartas y envió a estos mensajeros a llevar cartas así personales del rey a las tribus para que ellos vinieran a celebrar la Pascua, ¿ya? Esta carta decía así, ya la puse aquí al lado en este dibujo de pergamino. La carta decía: Israelitas, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que se libró del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus padres, ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor y Dios de sus padres. Por eso Él los entregó al desconsuelo, como pueden verlo. No sean testarudos como sus padres, sino tómense al Señor y sométanse al Señor y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia, porque en esa hora los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no les volverá la espalda si ustedes se vuelven a Él. Entonces vemos como en esta carta Ezequías le está hablando a los israelitas porque ellos como el reino habían sido ya destruidos, estaban siendo destruidos por los asirios, ya esparcidos. Ellos estaban siendo a esta altura gobernados por otras personas, estaban siendo desaparecer estas tribus. Entonces él le dicen: hermanos, vuélvanse al Señor, porque miren, todo este sufrimiento que ustedes tienen es porque ustedes se han apartado del Señor. Entonces él hace este llamado a los israelitas para que ellos vuelvan sus ojos a su Creador, y él le dice: el Señor es misericordioso. Si ustedes volvieran a hacer las cosas correctamente, el Señor entonces se volvería a ustedes. Sin embargo, lo que encontramos es que cuando estos mensajeros fueron hasta la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, encontraron gente que se burlaba y se reía de ellos, ¿ya? Ellos iban con esta carta que decía así, que se volvieran al Señor su Dios, y ellos se burlaban, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todo lo que ellos encontraron de burla y todo, sí hubo gente, ¿ya? Dice, algunos de la tribu de Aser, algunos de la tribu de Manasés y algunos de la tribu de Zabulón,
que sí se humillaron y acudieron hasta Jerusalén. Finalmente, fue mucha gente la que se reunió en Jerusalén para celebrar esta fiesta solemne. Hubo un gran regocijo en Jerusalén porque dice acá la palabra del Señor que desde los tiempos del rey Salomón no había habido en Jerusalén una celebración semejante. O sea, desde antes que se hiciera esta división en Israel, antes que las tribus se dividieran entre el reino del norte y el reino del sur. Una vez que muere Salomón, nunca más se había celebrado la Pascua como debía celebrarse. Entonces los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y su voz fue escuchada y su oración llegó hasta el trono del Señor. Acá, muy cortito, vemos como en Segunda de Reyes, capítulo 18, nos vuelve a narrar la caída de Samaria, hablando acá del reino del norte. Dice que esto ocurrió en el 7º año del reinado de Oseas, por el reino del norte, y que por el reino del sur era entonces el 4º año del reinado de el rey Ezequías, ya cuando finalmente cae Samaria en manos de Salmanasar, rey de Asiria, ¿ya? Entonces, este rey atacó a la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, y la sitió, ¿ya? Samaria logró resistir durante 3 años, estando ahí sitiada, pero sin embargo finalmente logró ser conquistada, ¿ya? Como vimos en la clase anterior, por eso solamente lo nombré acá, para que supiéramos qué es lo que estaba pasando paralelamente en el reino del sur, ¿ya? Pero en el reino del norte ya lo vimos con más detalle en la clase anterior. El rey de Asiria hizo prisioneros a los israelitas, tribus del norte, y los llevó cautivos hasta Asiria, y ahí los puso en las ciudades de Jalac, de Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces la estrategia que usó Asiria para poder debilitar finalmente a los israelitas fue irlos dividiendo, ¿ya? Entonces algunos pocos lo iba a dejar en una ciudad, otro poco en otra ciudad, otros poco por otro lado. De esa manera ellos fueron siendo debilitados, ¿ya? Y otra estrategia que les resultó muy bien fue traer gente de otros lugares a tomar el sitio donde vivían en un inicio los israelitas, de manera que ellos fueron mezclándose con gente que traían otras culturas, otra fe, que venían con otros dioses, con idolatría. Finalmente logró debilitar a Israel de tal manera que ellos perdieron su propia identidad, ¿ya? Y dice acá que esto ocurrió porque los israelitas no obedecieron a la voz del Señor su Dios, sino que faltaron a su pacto, no lo obedecieron ni pusieron por obra todo lo que Moisés, el siervo del Señor, había mandado, ¿ya? O sea, ellos olvidaron su pacto con el Señor, olvidaron la ley. Ellos simplemente terminaron haciendo cada uno lo que quería y idolatrando dioses paganos. En el libro de Segunda de Reyes 20, en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 32 y también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, nos vamos a encontrar con esta historia en que nos habla de una enfermedad que vino sobre el rey de Ezequías y además de un gran y tremendo milagro, ¿ya? Dice que en esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, ahí vemos el dibujito del profeta Isaías ahí paradito y diciendo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás, ¿ya? Entonces aquí el profeta Isaías traía un mensaje no de bendición,
sino que le estaba diciendo aprovecha de arreglar tus cosas, haz lo que tenga que ordenar, ahí deja listo el testamento, diríamos ahora, deja lista tu herencia, deja lista tus cosas, si tienes algo que hacer, hazlo luego porque tú no vas a sanar de esta enfermedad que te vino, sino que te vas a morir de esto. Y él se va, ya entrega esta palabra, este mensaje de muerte y se va. Entonces dice que Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, pero oró él con un clamor, con tanto sentimiento y con un gran lloro, dice. Y le dijo, Señor, yo te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y que he hecho todo lo que te agrada, ¿ya? Porque ahí veíamos que Ezequías decía que había sido un rey muy justo, fue un rey recto delante del Señor. Entonces él aquí en llanto le dice, Señor, yo te ruego que te acuerdes de eso, que yo he sido un hombre íntegro de corazón, Señor, que yo he hecho las cosas que te agradan. Y le dice, Señor, yo te pido aquí misericordia a través de esta oración. Dice que lloró el rey con un lloro tan grande que antes que Isaías llegara a la mitad del patio mientras se marchaba, vino ya respuesta, vino palabra del Señor a Isaías y el Señor le dijo al profeta, regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo, el Señor, Dios de tu antepasado David, he dicho, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la salud y dentro de 3 días vas a ir a mi templo. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder del rey de Asiria. Por amor a mí mismo, por amor a mi siervo David, voy a proteger a esta ciudad. ¿Ya? Entonces, de tal manera fue esta oración que hizo el rey Ezequías, que su oración fue escuchada así muy rápido. Entonces el profeta Isaías entrega este mensaje de muerte, pero antes de que lograra irse, ya el Señor le había mandado una respuesta al rey Ezequías. Entonces vuelve Isaías y ordena que tomen higos, que hagan una masa de higos y que con esto curen las llagas que tenía el rey Ezequías, ¿ya? No sabemos qué enfermedad era exactamente, pero sé que tenía ahí una llaga, ¿ya? Y que esta fue sanada mediante esta masa de higos por esta palabra que fue entregada a través del profeta Isaías, ¿ya? Entonces esto ya por sí solo es un milagro, ¿ya? Porque una persona que estaba ahí despidiéndose de la vida, que estaba, ya que el mismo profeta le había dicho que el Señor se lo iba a llevar y que se iba a morir de esta enfermedad, de repente viene y es sanado mediante esta masa de higos, ¿ya? Sin embargo, acá vemos una señal aún que podemos considerar mucho mayor. ¿Por qué? Porque le dice Ezequías, le había preguntado a Isaías, ¿qué señal voy a tener de que el Señor me sanará y de que dentro de 3 días iré al templo del Señor? ¿Ya? Entonces, a lo mejor cualquiera de nosotros, si se devuelve el profeta y nos dice, el Señor ya no te va a llevar, sino que te va a sanar a través de esta masa, uno diría, sí, amén, y listo, ¿ya? Sin embargo, él le dice, pero ¿qué señal voy a tener de que va a ser así y de que en 3 días voy a ir al templo? ¿Ah? Él no quiso esperar estos 3 días para ver si que verdad iba a ser cierto y en 3 días iba a estar en condiciones de volver al templo, sino que le dice, quiero que me des ahora una señal. Entonces el profeta Isaías le responde, ¿qué señal quieres recibir de que el Señor hará lo que yo te estoy diciendo? Y él le dice, ¿quieres que la sombra avance 10 grados o que lo retroceda? Y Ezequiel le dijo, que la sombra avance 10 grados es fácil, ¿ya? Lo difícil es que la sombra retroceda.
Entonces el profeta Isaías oró al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. ¿Ya? Entonces, acá yo les puse este dibujito como para que tuviéramos más o menos una idea de lo que se refería. Entonces, acá tenemos este reloj con ese horario ahí que se dibuja por la rotación que va haciendo la Tierra, ¿ya? A medida que la Tierra va girando, sabemos que gira sobre su propio eje y además que gira alrededor del Sol, y a medida que gira se va haciendo una sombra que se va modificando mediante las distintas horas del día. Entonces, que la sombra avance, el mismo Ezequiel dijo, eso es fácil porque sí o sí a medida que avance el día, esta sombra va a avanzar. Entonces, él no lo consideraba un gran milagro, dijo, basta con que la Tierra a lo mejor se acelere un poquito más, aun cuando en ese tiempo no se conocía todavía estos principios como de la traslación y la rotación de la Tierra, ya a lo mejor por lo menos no con esos nombres, pero sí ellos sabían de que esta sombra iba a avanzar, ¿ya? Sin embargo, como fenómeno, lo vemos como imposible que la sombra fuera para el otro lado, porque eso significaría que de un momento a otro la Tierra empezara a girar como al revés, ¿ya? Entonces, de hecho, este fenómeno, para la gente que no cree en la Biblia, podría considerarse un fenómeno increíble, imposible. Sin embargo, nosotros que conocemos el poder del Dios creador, sabemos que todas las cosas son posibles para Él, ¿ya? Yo leía en algún lugar, en alguna página, que no recuerdo en este momento cuál era, pero donde decían que era imposible porque nos daban el ejemplo como de ir en un auto a gran velocidad por la carretera, ir a cientos de kilómetros por hora y de repente de que el auto frenara de un golpe o que el auto de repente cambiara de sentido hacia el otro lado y que el impacto de los que van adentro sería muy grande. Entonces decían, si toda la Tierra vamos girando todos hacia un lado y de repente la Tierra cambiara el sentido para el otro lado, habría un gran impacto sobre todos los que estamos sobre la Tierra, ya por lo menos por parte baja, sobre la Luna y sobre todo, ya sobre los mares, sobre todo lo que está acá, ya. Al menos de que nuestro Dios creador se le ocurriera incluso que todo el universo, si él quisiera en algún momento, cambiara de sentido como para poder incluso hacer retroceder la sombra, ¿ya? Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que pasó. La física y la ciencia no son lo mío, ¿ya? Sin embargo, les quería explicar más o menos qué es lo que pasó con esta señal en que él le pide, quiero que retroceda la sombra del reloj en 10 grados, ¿ya? Entonces, aquí ya, sano el rey Ezequías, se cumplió la señal de la sombra, se cumplió la señal de que a los 3 días pudo ir al templo. Y acá el libro de Segunda de Reyes, el de Crónica y también el de Isaías, nos cuentan de otra historia en que el rey de Babilonia, ¿ya? Llamado Merodac Baladán, él ahí cuando se enteró de que el rey Ezequías estaba enfermo, él envió algunas cartas y presentes a través de mensajeros para entregárselas como un regalo a este rey que estaba enfermo, ¿ya? Entonces cuando Ezequías lo supo, él se mostró muy agradecido de parte del rey de Babilonia de que él haya mandado estos presentes hacia él. Entonces él de manera muy cordial, como buen anfitrión, no se le ocurrió nada mejor que hacerle un tour a los mensajeros de Babilonia y empezar a mostrarles todo el palacio y todos sus tesoros. Ay, perdón que estoy como invierno, todo es un poquito difónico. Entonces lo llevó a dar un tour por su palacio, a mostrarle todos los tesoros que habían,
a mostrarle cuánta plata y cuánto oro tenían, las especias, los ungüentos preciosos, lo llevó al depósito de armas, lo llevó donde estaban sus tesoros, ¿ya? Dice que no hubo nada que Ezequías no les mostrara, tanto del palacio como de todos sus dominios, ¿ya? Entonces el profeta Isaías vino hasta donde el rey Ezequías y le dijo, ¿qué te han dicho esos hombres? ¿De dónde vienen? Y Ezequías le respondió, vienen de Babilonia, es un país muy lejano. Entonces Isaías volvió a decir, y es que, ¿y qué es lo que vinieron a hacer aquí en tu palacio? ¿Qué es lo que vieron en tu palacio? Ezequiel le dijo, vieron todo, ya vieron todo lo que tengo allí. No quedó nada de mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces el rey el profeta Isaías le dijo, vienen días en que todo lo que está en tu palacio y toda la riqueza que tus antepasados acumularon hasta el día de hoy será llevado a Babilonia sin dejar nada. El Señor lo ha dicho, a tus hijos, a los que vas a engendrar, se los llevarán y los harán eunucos para que sirvan en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, aquí la respuesta de Ezequías al profeta a mí me parece bastante peculiar, porque él le responde, bueno, es buena la palabra que el Señor me ha comunicado, ¿ya? Entonces uno lee esta palabra y yo no le veo nada bueno porque dice, va a venir, van a llegar esos días en que toda tu descendencia, todo, van a terminar siendo eunucos del palacio del rey de Babilonia. Ellos se van a llevar toda la riqueza, todo el oro que le has mostrado, se lo van a llevar los de Babilonia. Y después él le dice, buena palabra es esta que me has comunicado. Y en otra versión encontraba que decía, porque él pensaba, porque al menos habrá paz y seguridad mientras yo viva, ¿ya? Entonces él dice, bueno, después de todo, no es tan mala la palabra, es buena, porque mientras yo viva no va a pasar nada, ¿ya? Porque esto es para mis generaciones posteriores, no para mi generación, ¿ya? Entonces, mientras él estuvo vivo, en los de Babilonia no se llevaron nada, pero sí era una profecía para sus generaciones venideras. Vemos acá en Segunda de Reyes 18, Segunda de Crónicas 32 y también en el libro del profeta Isaías del 26 al 36, ¿ya? Que es lo que hemos denominado como la parte C, ¿ya? De esta primera parte del libro de Isaías, que nosotros lo dividimos en A, B y C. Y en esta parte C es la que estamos contándole hoy día, ya que tiene relación con este rey Ezequías, ¿ya? Entonces dice acá que en el año 14 del reinado de Ezequías vino el rey de Asiria, que en este tiempo era el rey Sennacherib, y atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó, ¿ya? Entonces Ezequías vino a decirle al rey de Asiria, he pecado, aléjate de mí, y yo haré todo lo que me impongas. Entonces este rey de Asiria impuso al rey Ezequías un tributo de 9.900 kilos de plata y de 990 kilos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Además, removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y se lo tuvo que entregar a este rey de Asiria. ¿Ya? Entonces el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías, ¿ya? Entonces ustedes imagínense aquí un gran ejército ahí a caballo que venía de parte de los asirios y venía comandado por tres personas que aquí lo llaman el Tartán, el Rabsaris y el Rabsacés, ¿ya? Yo leí estos tres nombres y yo dije, son nombres, son títulos, ¿qué son? Porque la verdad no lo sabía. Entonces lo busqué y se los puse acá. La palabra Tartán para los asirios significaba que era el comandante del ejército del rey asirio.
y Rabsaris y Rabsaces, ambos son títulos de jefes de oficiales asirios, ¿ya? Entonces acá lo que no está diciendo la palabra es que venía un gran ejército asirio comandado por estas tres personas, ¿ya? Con estos títulos de Tartán, de Rabsaris y de Rabsaces, que vinieron a atacar a Jerusalén. Entonces estas tres personas, con estos títulos que son un poco largos y raros de pronunciar, llamaron al rey, ¿ya? Pero salieron a hablar con ellos, no el rey, sino que tres personas, mayordomo, Eliakim, el escriba, Sebna, y el canciller Joah, ¿ya? Estas tres personas de Judá, ¿ya? Un mayordomo, un escriba y un canciller, ¿ya? Ellos en representación del rey de Judá, ellos representando entonces al rey Ezequías, y por el otro lado estas otras tres personas representando al rey de Asiria. Entonces, estas personas de Asiria, que venían con el ejército de Asiria, le dicen a estos oficiales de Judá, vayan y díganle al rey Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué bases tienes para estar tan confiado? Sin base alguna. Aseguras contar con planes y fuerzas para declararme la guerra, le dice, ¿ya? Porque a pesar de que ellos vinieron a conquistar a Judá, el rey Ezequías, él no se entregó al rey de Asiria, sino que él le declaró la guerra. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el Señor. Y eso es lo que el mensaje que le había mandado a entregar al rey de Asiria, al rey Ezequías, así como diciéndole cómo eres tan patudo, ¿ya? ¿Cómo dices que tienes tanta confianza? ¿Ya? ¿Cómo se te ocurre venir a declararme la guerra a mí? Y le dice, pero ¿cuál es tu apoyo para rebelarte contra mí? Tú confías en Egipto, que no es más que un roto bastón de caña. ¿Eh? Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada por el mismo bastón. Y le dice, ese palito tan débil de caña que estás usando como bastón, que es Egipto, él pensando de que en realidad estaba poniendo su confianza en Egipto, le dice, en ese mismo bastón se te va a atravesar la mano, ¿ya? Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen que confían en el Señor, su Dios, ¿acaso no es el mismo Dios cuyos altares Ezequías quitó, ordenando a Judá y a Jerusalén adorar solamente delante del altar de Jerusalén que él mandó hacer? Esto porque entendamos de que habían altares en lugares altos, de que Ezequías lo mandó a sacar porque si bien el resto de los pueblos como Asiria, ellos veían de que eran altares para Jehová, sin embargo se habían convertido en lugares de idolatría y por eso es que Ezequías lo había mandado a sacar y él solamente dijo que se debía adorar a Jehová en el templo, ¿ya? Entonces, para Asiria, para el rey de Asiria, él lo interpretaba como que ellos habían perdido fuerza porque entre menos imágenes o entre menos altares tuvieran para adorar a Dios, entonces ellos lo veían como que más débiles se habían vuelto, ¿ya? Entonces dice, el mismo Ezequías manda a sacar estos altares para Jehová, entonces tan grande no debe ser Jehová, ni tan poderoso, ni tan adorado, y ahora está confiando en ese Dios. Entonces él lo veía así como en el buen chileno, como tirado de las mechas, ¿ya? Entonces le dice, Ezequías, yo te sugiero que le des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, que ha dicho, yo te daré 2000 caballos si tú tienes otros tantos jinetes para que los monten, ¿ya? Entonces le dice, entrega hombres y yo te entrego caballos, ¿ya? Dice, aunque confíes en Egipto y en sus carros de guerra y en su caballería, no podrás hacerle frente al menor de los capitanes de mi señor. ¿Acaso crees que he venido aquí sin que el Señor me haya ordenado a destruirlo? El Señor me ha dicho, ataca a ese país y destrúyelo, ¿ya?
Entonces, esto es lo que estaba diciendo Tartán, Rabsaris y Rabsacés a los hombres de Judá, ¿ya? Diciéndole, traemos este mensaje que es para el rey Ezequías, de que lo vamos a destruir. Tenemos esta orden de atacar a este país y destruirlo. Sin embargo, Eliaquín, Sebna y Joab le dijeron a Rabsacés, por favor, háblanos en arameo, ¿ya? Que esa es la lengua que tenían los asirios. Nos dicen, háblanos en lengua siria nomás, ¿ah? En arameo, porque nosotros, ¿ya? Ellos que eran escribas, que eran mayordomos, estas personas que eran cercanos al rey, ellos sí sabían hablar esta lengua. Sin embargo, no así la gente del pueblo, ¿ya? Entonces él dice, háblanos en esta lengua, que es una lengua siria, y nosotros los vamos a poder entender, pero no hablen en la lengua de los judíos para que el pueblo nos escuche, ¿ya? Sin embargo, que le dijeron, ¿ya? Viene Rabsacés y hace todo lo contrario a lo que él está pidiendo, ¿ya? Porque ellos decían, no nos hablen esto porque el pueblo se va a asustar, ¿ya? El pueblo va a escuchar y se va a asustar, entonces háblenos con nosotros, entregue el mensaje que le quieren mandar al rey, pero háblenos en lengua siria nomás, ¿ya? Nosotros igual sabemos hablar su lengua. Sin embargo, Rabsacés le contesta, ¿y acaso mi señor me ha enviado a decirle esto a ustedes y a su amo, y no a la gente que está sobre la muralla, expuestos como están a comerse, lo mismo que ustedes, su propio excremento y beberse su propia orina? ¿Ya? Entonces, en vez de haberle hecho caso y haberle hablado o más bajito o en lengua siria, él se pone a hablar así súper fuerte, levantó la voz y se pone a hablar fuerte para que todos escuchen, porque le dice al final, todos ustedes van a estar comiendo caca y tomando pipí, ya así en palabras del buen chileno. Y le dice, todos ustedes, ya, y todo el pueblo van a llegar a ese punto que no van a tener nada que comer, que van a tener que comerse su propio excremento y tomarse su propia orina. Entonces él piensa a gritar para que todos los hombres que estaban ahí construyendo esa muralla, escucharan y le dicen, escuchen las palabras del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no se dejen engañar por Ezequías, porque él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, aunque les asegure que el Señor los salvará y que esta ciudad no será entregada a mis manos. No le hagan caso. Así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y salgan a mi encuentro. Coma cada uno de ustedes sus uvas y sus higos. Beba cada uno de ustedes el agua de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, donde hay trigo y vino, pan y viñas, olivas, aceite y miel. Así no morirán, sino que seguirán con vida. No le hagan caso a Ezequías, que los engaña cuando les dice que el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayim, Ena y Gibá? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? Que Dios, de todos los dioses de estas tierras, ha librado de mi poder a su país, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén. ¿Ya? Entonces aquí él está diciendo, síganme a mí porque ningún otro pueblo ha logrado librarse de las manos del rey de Asiria. ¿Ya? Entonces le dice, tampoco ustedes van a poder librarse y no le hagan caso al rey Ezequías. Dice que el pueblo no respondió nada, ¿ya? El pueblo todo se quedó ahí calladito, no dijeron nada, porque esta había sido una orden que le había dado el rey Ezequías de no responder, ¿ya? Entonces vinieron Eliaquín, Sebna y Joach hasta el rey Ezequías, ahí rasgaron sus vestiduras y repitieron lo que le había dicho el Rabsacés. Entonces el rey Ezequías
y el profeta Isaías, ellos clamaron al cielo en oración, ¿ya? Acá hay una oración muy poderosa que hizo también el rey Ezequías. Le dice, Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, ¿ah? Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escúchame. Abre tus ojos, Señor, y mírame. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido. ¿Ah? Esto porque esos no eran dioses, sino solo madera y piedra y obra de manos humanas. Dice, ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces aquí vemos cómo el rey Ezequías reconoce la grandeza del Señor. Le dice, claro, por supuesto que él fue capaz de derrotar a todos los otros dioses. Claro, si no eran dioses de verdad, pues, si eran puras estatuas hechas por propios humanos, ¿cómo no lo iban a derrotar si esos dioses no tenían ningún poder? Sin embargo, tú sí eres Dios, tú eres el único Dios. Entonces le dice, sálvanos, Señor, porque tú puedes hacerlo. Entonces Isaías envió un mensaje al rey Ezequías contra este rey de Asiria. Dice, así dice el Señor Dios de Israel. ¿Ah? Estas son palabras del profeta Isaías. Dice, por cuanto, pero está entregada de parte del Señor, ¿ya? Por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, ya rey de Asiria, esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. ¿Ya? Esto le manda a decir a Siria, al rey de Siria. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el santo de Israel, ¿ya? Eso le dice al rey de Asiria, porque eso fue. Ya él estaba blasfemando contra el Señor. Él le dice, has enviado a tus siervos a insultar al Señor, diciendo, con mis numerosos carros de combate, escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos, cavé pozos en la tierra extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruina las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. ¿Ya? Entonces, aquí esta palabra es poderosa porque lo que le está diciendo el profeta Isaías es que en realidad todo lo que ha logrado hasta ahora tener a Siria, lo que ha logrado conquistar, lo que ha logrado destruir, es porque así ha sido la voluntad del Señor. ¿Ya? No solo porque el Señor lo ha permitido, sino que porque el Señor así lo había planeado, ¿ya? Vimos en una clase anterior donde decíamos que Asiria fue un instrumento usado en las manos del Señor, ¿ya? Sin saberlo, ellos fueron instrumentos usados para que el Señor lograra hacer su voluntad, ¿ya? Dice, yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras, cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Además, por el mismo camino por donde viniste, te haré regresar. ¿Ya? Esta palabra ahora contra el rey de Asiria.
Entonces Isaías le entregó un mensaje ahora al rey Ezequías, al rey de Judá, y le dice: esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba, darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi cielo, esto lo hará mi celo del Señor de los ejércitos. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi honor y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. ¿Ya? Así que aquí le entrega esta palabra: no te preocupes, Ezequías, porque ni siquiera va a poner un pie acá el rey de Asiria. Entonces aquí pasó algo sobrenatural. Dice que vino el ángel del Señor, y el mismo ángel ahí con su espada mató a 185,000 hombres del campamento asirio, ¿ya? Mató a todos los soldados, a los comandantes, a los oficiales del campamento del rey de Asiria, a todos, a 185,000 hombres. Entonces, en la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, los vieron ahí a todos tendidos. Encontraron un campamento lleno de cadáveres de soldados asirios. Así que el rey de Asiria, Sennacherib, se levantó del campamento, levantó sus tiendas todos y se retiró, ¿ya? Y él volvió avergonzado a Nínive y ahí permaneció, ¿ya? Entonces no fueron a atacar finalmente a los judíos. Dice: pero un día, mientras el rey de Asiria adoraba en su templo a su dios llamado Nisroch, y sus propios hijos, ellos se levantaron contra su padre, ¿ya? Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a tierra de Ararat, ¿ya? Y así fue como lo mataron, y uno de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono, ¿ya? Así que así fue como el Señor salvó al rey Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de este malvado rey de Asiria que se había burlado del nombre de Jehová, ¿ya? Entonces el Señor lo libró y de la mano de todos sus enemigos, y trajo paz sobre las fronteras, ¿ya? Entonces dice que fueron muchos a Jerusalén con ofrendas para el Señor, les llevaron regalos para el rey Ezequías, y de ese modo aumentó el prestigio del rey Ezequías entre todas las naciones. Entonces aquí así vemos cómo finaliza este reinado de este recto y buen rey Ezequías, que finalmente murió por causas naturales a la edad de 54 años, en el año 687 a.C., y descansó entre sus antepasados, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar su hijo Manasés, ¿ya? Así que acá yo le copié la idea a la Tucci, y a nuestro querido personaje del rey Ezequías que nos acompañó en esta clase lo puse en gris porque aquí fue donde falleció, y le damos pase al siguiente rey que será el hijo, que era el hijo de Ezequías. Pero de este rey hablaremos en una próxima clase. Así que hasta pronto, Rey Manasés. Nos estaremos viendo en una siguiente clase. Que el Señor les bendiga a todas.